Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2 y nuestro tema son los 7 sabios de Grecia, énfasis en Plutarco, vidas paralelas de Solón. Los integrantes de este grupo son Jara Juliana, Rivera Brandon, Valdés Lady, Zambrano Carmen y Melissa Saltos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la introducción. En la introducción tenemos lo siguiente. Esta serie de traducciones se han convertido en un magnífico instrumento, no solo para quienes se dedican a la filosofía en España, sino también a nivel global para las personas que se interesan por los textos greco-latinos. Cuando hablamos de greco-latino, ¿a qué nos referimos? Greco-latinos son antigüedades griegas y latinas. En esta investigación hablaremos también de la denominación de los 7 sabios, título que fue dado por la tradición griega. Este título se le da a los griegos más antiguos. Este conjunto incluye tanto a filósofos, estadísticos y legisladores. Las vidas paralelas de Plutarco son uno de los ejemplos más importantes conservados del género bibliográfico de la antigüedad. Otro de los tópicos de interés de la época de la historia de los 7 sabios es las grandes hazañas de Solón. Una de ellas fue la liberación de los campesinos de sus grandes endeudamientos, la eliminación de la servidumbre. Creó un sistema monetario propio de Atenas. Dice que también fue un legislador considerado uno de los precursores de la democracia ateniense. Con las nuevas órdenes que ofreció el crecimiento económico y potenció la relación directa del ciudadano con el Estado. O sea que anteriormente el Estado se manejaba por sí solo, pero gracias a él generó una relación directa del Estado con los ciudadanos. Como objetivo tenemos el siguiente: conocer a fondo la vida de los 7 sabios más antiguos de Grecia, realizando un énfasis entre las vidas paralelas de Solón de Atenas y Plutarco de Queronea. Les voy a hablar acerca de los 7 sabios de Grecia, que también son conocidos como los 7 insensatos. Así se llamaron los eruditos griegos que vivieron entre los siglos 6 y 7 a.C. Estos también son considerados figuras mitológicas y históricos. Estos sabios reflexionaban acerca del mundo y de la vida humana. Trataban de explicar los fenómenos físicos como el curso de los astros, las estaciones y también cuestiones de aritmética y geometría. Yo les voy a hablar acerca de Vías de Preine. Según se dice, fue uno de los más sabios que merecieron este título. Nació en Preine, ciudad de Caria. Era conocido por su moral práctica y por el poco valor que daba a la riqueza. ¿Por qué se dice esto? Porque en una ocasión dice que en la que Preine fue saqueado, o sea, en una ocasión Preine fue saqueado y dice que él salió desnudo. Entonces que le preguntaron que a por qué y le dijo que lo que me llevo todo lo que tengo. Entonces por eso se dice que él era considerado que, o sea, tenía poco interés en la riqueza. Entonces por eso se dice que él cuando hubo el saqueo, él solo salió sin ropa, salió así como estaba, porque él sabía que lo más valioso que llevaba era su sabiduría. Una de las frases más influyentes de Vías de Preine es la siguiente: ya que el mundo está lleno de maldad, se debe amar a sus amigos como si algún día se hubiesen de aborrecer. Dice que su emblema es una red y un pájaro en una jaula, para dar a entender que no se debe responder de nadie. Bueno, esa ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado. Yo le voy a hablar sobre 4 de los 7 filósofos sabios. Uno de ellos que les voy a hablar es el Pitágoras de Mitilene. Pitágoras de Mitilene, mientras libraba una lucha contra los atenienses, este fue nombrado comandante de la tropa Mitilene, en el cual luchó cara a cara como así lo propuso el general enemigo Frinón. Y salió muchas de estas victorioso. Pitágoras gobernó su ciudad durante 10 años de pura prosperidad. Y al pasar ya los tiempos, él mismo quiso renunciar a su cargo por voluntad propia.
El segundo que les voy a hablar es el filósofo Periandro de Corinto. Periandro de Corinto, ese fue un rey tirano. La historia lo sabe escribir como un rey cruel y vengativo. Este utilizaba todos los recursos de su gobierno para poder perseguir a los desocupados, porque este rey consideraba que ellos eran el mayor enemigo del Estado. Ese rey regularizó los trabajos de los esclavos y también abrió unas reformas para los ciudadanos más pobres para así poder apoyarse en ellos y eliminar aristócratas. El otro filósofo que les voy a hablar es Cleóbulo de Lindos. Este fue un hijo de un historiador y se creía que era el más fuerte de su época. Este pasó su gran parte de su vida estudiando la naturaleza y decía que un gobierno era aquel que temía más a sus ciudadanos y no a su deshonra que la ley. El otro filósofo que les voy a hablar es Quilón de Esparta. Quilón de Esparta, ese fue gobernador de la Lacedemonia en el siglo VI a.C. He aquí, ese rey intentó controlar a los sistemas para mejorar los funcionamientos de su propio estado. Y se le atribuye también la militarización de la vida civil en Esparta. Bueno, esta ha sido mi exposición sobre 4 de los 7 filósofos sabios. Muchas gracias. Muy buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Melissa Santos y voy a hablar sobre uno de los 7 sabios de Grecia, Solón. Solón fue un famoso legislador ateniense, considerado uno de los precursores de la democracia en Atenas. Descendiente de una ilustre familia ateniense, Solón tenía entre sus ancestros al rey Codro. El rey Codro fue el último de los reyes de la Ática y por el lado de su madre era sobrino de Pisístrato, considerado en la antigüedad como uno de los 7 sabios de Grecia en el año 594 a.C. Solón gobernó en una época de graves conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y poder político en manos de los eupátridas. En la Grecia clásica, ellos eran ciudadanos de primera clase que poseían numerosos terrenos, nobles terratenientes de la región del Ática. En la vida de Solón pasó en viajes los primeros años de su juventud, aunque procurando estudiar cuando veía y le parecía útil. Cuando Solón volvió a su patria, se dio a conocer por su propuesta de que se recobrase de los megarenses la isla de Salamina. La isla de Salamina es la más cercana de Atenas, cuyo nombre está relacionado con la historia del país. La isla está ubicada en la boca del Golfo Sarónico. Luego, en el desempeño de su acordado, Solón llevó a cabo tan acertadas reformas que los atenienses pensaron que Solón era el hombre indicado para resolver los conflictos en que se debatía Atenas. Y es así que entonces que fue elegido legislador. Su legado a la primera patria fueron las leyes que llevan su nombre y que constituyen el fundamento de la grandeza de Atenas. Entre las reformas de Solón están que liberó a los campesinos de su grave endeudamiento y eliminó la servidumbre por deudas. También limitó la extensión máxima de las propiedades, creó un sistema monetario propio de Atenas y clasificó a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza. Ese nuevo orden favoreció el crecimiento económico y potenció la relación directa del ciudadano con el Estado, pero no se pudo conseguir acabar con los desórdenes sociales que volvieron a estallar en 590 entre el 89 a.C.
Solón se ausentó durante 10 años. Viajó por Egipto, Chipre y Asia Menor. A su regreso comprobó apenado que las clases más desprotegidas, a quienes habían dado libertad y beneficios de todo orden, no habían sabido aprovecharlas. Solón murió a los 80 años en el 640 a.C. y 560 a.C. Él murió en Chipre. Según la tradición, al morir sus cenizas fueron esparcidas por el suelo de Salamina, como había sido su deseo. Por su grandiosa obra, se lo incluyó entre los 7 sabios de Grecia. Para culminar, las ideas de Solón están expresadas en sus poetas o palabras solemnes y claras. Solón figuró en todas las listas de los 7 sabios, siendo un pensador de gran originalidad, de ideas claras y muy consecuente, con firmes creencias en una justicia social basada en el equilibrio de poderes y en la contención del exceso. Muchas gracias, eso ha sido todo de mi presentación. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Milady Valdés, soy representante del grupo número 2. A continuación, mi tema a presentar es sobre la biografía de Plutarco y sobre las famosas frases de los 7 sabios de Grecia. Vías de Preine dijo la siguiente frase: el saber es la única propiedad que no se puede perder. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros a través del tiempo vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Cleóbulos de Lindos, contén tu lengua. A veces no solo es coger y hablar por hablar, a veces también debemos de aprender a callar. Periandro de Corintios, mejor es vivir como pobre que vivir como miserable. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces por más familias ricas o con mucho dinero que tengamos, a veces el dinero no lo es todo. Porque ¿de qué te sirve tener todo el dinero si a veces no tienes un apoyo familiar? Pitaco de Miteline, el que no sabe hablar no sabe callar. Quilón de Esparta, no corra tu lengua más que tus pensamientos. Esto quiere decir que a veces nosotros tenemos mucho pensar, pero con el tiempo cogemos y hablamos por hablar, pero solo botamos palabras y no, a veces como quien dice, no hacemos caso a nuestro sentido, lo que nos quiere decir. Salón de Atenas, no mientas, di la verdad. Como su propia frase lo dice, a veces mentir no es tan bueno. Siempre tenemos que decir la verdad, ante todo, quedemos bien o quedemos mal. Tales de Mileto, los buenos servicios que hayas dado a tus padres, esperas de recibirlos a la vejez a tus hijos. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Nosotros como hijos que somos, esperamos que cuando seamos padres, poder recibir lo que nosotros somos con nuestros padres, ya que a veces nosotros cogemos y a veces no hacemos caso a los padres, siempre andamos renegando, pero el momento de que uno ya sea padre, un padre de familia, se va a dar cuenta de las cosas. A continuación les voy a hablar sobre un poco de la biografía de Plutarco. Plutarco nació entre el año 46 o 50 en Querenoa, sobre el seno de una distinguida familia. Plutarco estudió filosofía, retórica y matemáticas en el año 67 en una escuela de Atenas. En Querenoa ocupó un cargo muy importante como municipal entre la historia del helenismo. ¿Qué quería decir helenismo? Es entre el medio de la cultura y sobre los antecedentes griegos. Sus obras están divididas en relatos o en diálogos o en diatribas. ¿Qué quiere decir la palabra diatribas? Quiere decir pequeños discursos. Una de las obras que más se destaca de Plutarco es Moralía. La Moralía nos habla sobre la ética
y sobre los ensayos tras los morales. Y también habla sobre la filosofía. Además de eso, recoge conversaciones sobre hombres sabios de diferentes tipos de temas. Otra de su obra más destacada es sobre las vidas paralelas. Las vidas paralelas se dividen en 4 biografías individuales. Plutarco murió en el año 120 de Plosidas. La figura de Solón es crucial en el desarrollo del pensamiento político griego, ya que éste fue capaz de desarrollar una teoría extraída en su experiencia de gobierno y de su análisis de la realidad social y de su actuación también con amplios poderes durante una situación crítica a inicios del siglo VI a.C. o el siglo VI a.C. El mismo le llevó a desarrollar unas ideas que configuraron su teoría política, quizá la primera para fundamentar sus leyes y justificar sus decisiones como personaje político y responsable del gobierno de Atenas. El famoso historiador, biógrafo y ensayista Plutarco, quien escribió su obra maestra Vidas Paralelas durante el año 96 y 117 después de Cristo, nos relata las biografías de personajes griegos y romanos, en las cuales trata en sí de comparar sus virtudes y defectos. También nos dice que las biografías representan en sí un magnífico retrato de ellos. De la misma manera del mundo clásico, Plutarco nos relata de la incisiva clarividencia de 2 mundos, el cual es el griego y el romano. Se acerca de manera magistral, escogida de los pasajes vitales más significativos de sus protagonistas. La cantidad de ejemplos recatados nos lleva a considerar que no se trata de una mera casualidad, sino de una operación textual consciente. Esto resulta de una contribución importante al conocimiento del estilo del autor. Plutarco no intenta, en fin, cultivar los géneros historiográficos ni biográficos, sino dar lecciones de moral y política, pues este escritor tiene un objetivo prioritario, que es mostrar los 2 mundos, griego y romano, como complementarios, ya que el uno es el que organiza el mundo y el otro es su educadora.